Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, como siempre, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el único propósito de ser instruidos en el poder de su palabra. Muy bien, pues hoy nos toca ver, ya que hicimos una pausa en Lucas, una pequeña pausa, nos toca ver nuestra visión y nuestra misión como iglesia, ¿no? Como cuerpo de Cristo. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso y un pequeño recordatorio de cuál es la visión y la misión de nuestra iglesia, ¿verdad? Se ha titulado 3x3 porque está muy dividida así como que en tres y en tres cosas, pero pues lo vamos a ir ahorita viendo. Misma dinámica vamos a hacer, vamos a ir viendo aquí el PowerPoint apoyado con versículos bíblicos, obviamente, para ver de dónde salen estas cosas. No es un invento de nadie, sino es simplemente sacado de la estructura de la primera iglesia, ¿verdad?, que nuestro Señor fundó una vez que resucitó. Perfecto, pues sin más vamos a dar. Ahí en la hojita tenemos un objetivo y dice así, pues el objetivo de esta semana es conocer nuestra visión y misión como iglesia de Cristo. Pues nuestra misión, ahí es lo primero que sigue, es muy clara, ¿no? O sea, hacer discípulos, es la misión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde dice eso? En Mateo 28:19. ¿Alguien tiene por ahí el versículo para leerlo? Sí, aquí lo tengo. Sí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y esa es la misión que nos ha dejado nuestro Señor, y es la misma misión como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, como la iglesia de Cristo, ¿verdad?, como la esposa de Cristo que está convocando a los suyos. Muy bien. Y luego dice nuestra visión. Nuestra visión. Déjenme mover nomás tantito aquí las para arriba. Y dice así, ahí en nuestra hojita, es recuperar nuestra identidad como hijos de Dios, desarrollando una relación personal con Jesucristo a través de su palabra, de su espíritu y su iglesia. Y esto es importante porque también nuestro Señor pues lo dejó plasmado, ¿no? O sea, y esto está obviamente en armonía en varios versículos, es decir, en gran parte de la escritura, pero pues el Señor siempre nos muestra que escudriñemos su palabra, porque en ella sabemos que tenemos la vida eterna. Y les dijo a los judíos que habían creído en él, ¿verdad?, que si vosotros permaneciereis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres, ¿verdad? Entonces, esta parte de su palabra es importantísimo. Acabamos de ver hace varias semanas la parábola del sembrador, ¿no? Y vimos que era la semilla, la palabra de Dios. Es decir, esto es importantísimo porque debemos de recibir la palabra de Dios. Aparte porque sabemos que en ella pues aprendemos, pero no solo eso, hay un impacto que nosotros no alcanzamos a ver espiritualmente, porque el espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Y luego también Jesús dice que en su palabra que la fe viene por el oír, y no es el oír las noticias de la mañana, o sea, es el oír la palabra de Dios. Entonces todas estas cosas se conjugan y hacen en nuestro ser, en todo nuestro ser, un impacto, porque primero es espiritual y posteriormente se manifiesta con frutos, ¿verdad?, con frutos del espíritu.
por eso es tan importante la palabra de Dios. El Espíritu, pues obviamente, si no hay Espíritu no hay nada, porque el Espíritu es el que nos dice que Él es el que nos redarguye de pecado, gracias hermanita, de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? En Juan 16. Y una vez redarguyéndonos, pues nos arrima al arrepentimiento, o sea, a pedir perdón por nuestros pecados. Y una vez que pedimos perdón por nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Y entonces se hace ese clic, ¿verdad? De ser perdonados por Dios, de hacer la paz con Dios, ¿verdad? Esa parte de hacer la paz con Dios. Pero después sigue otra parte no menos importante, que es la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. No solo debemos de tener su palabra, escuchándola, ¿verdad? Entrando por nuestros oídos y bajando en nuestros corazones. No solo tenemos que tener el Espíritu, que es obviamente importantísimo, sin Él no se puede hacer nada. Pero ya una vez que tengas esas dos, tienes que estar en el lugar correcto también, es decir, congregarte, sembrarte en una iglesia, para que el roce de tus hermanos, el convivir, el orar, el compartir unos con otros, y el perdonarnos unos a otros, todo eso hace que nosotros mismos vayamos creciendo en amor y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque no se trata solo de saber, ¿verdad? Sino de practicar. El Señor nos lo acaba de decir con el repaso que dio mi hija Laurita y con el versículo a memorizar que acabamos de decir. No solo aquel que oye, sino el que hace, ¿verdad? O sea, el que oye y el que hace, esa es mi madre y mis hermanos, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Necesitamos la palabra de Dios, el Espíritu y su iglesia, es decir, estar congregados, estar convocados, estar en comunión unos con otros, para orar unos por otros, para compartir el pan unos con otros y para seguir creciendo en amor, ¿verdad? Practicar lo que nuestro Señor nos dijo que era necesario hacer. Yo me pongo a pensar en esta parte de la iglesia, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo escogió a sus apóstoles y a sus primeros discípulos, podamos decirlo así, siendo ellos muy diferentes todos entre sí. Unos eran pescadores, otro era guerrillero, el otro era cobrador de impuestos y así diversos, y cada quien veía para sus intereses propios. Entonces aprendieron a caminar en el Señor y a convivir ellos en el amor que Jesús les mostraba. Esa parte nos toca a nosotros también. Aquí en la iglesia hay de diversos pensamientos, diversas formas, figuras, estatus sociales, educación, diferentes, pero todos nos amamos en Cristo Jesús, y es increíble observar eso, ¿verdad? Porque el Señor lo hace posible. ¿Por medio de qué? Por medio de su sangre, por medio de su amor que Él entregó para con nosotros. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí. Nada más que no redarguye, nos convence. Es de correcto. Pecado, de justicia. Es correcto. Gracias, hermanita. Sí, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, así es. Muy bien, continuamos, seguimos ahí en la hojita y está dividida ahí, bueno, pues tiene ahí como unas divisiones, que es primero las tres columnas fundamentales, que vamos a ver ahorita, 3 columnas fundamentales. Y obviamente el fundamento pues es Cristo, ¿no? Así como lo dice 1 Corintios 3:11. No sé si alguien lo tenga por ahí para leerlo. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén.
porque nadie, claro, ¿verdad? Que lo dice el versículo, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, sobre ese fundamento van a salir estas tres columnas, ¿verdad? Estas tres columnas y pues lo vamos a ir viendo. Estas tres columnas son esos tres números que vienen ahí, que es el sistema expositivo, método inductivo y ciclo reproductivo. Son esas las tres columnas, ¿verdad? Pero primero vamos a ver el sistema expositivo. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y dice ahí en la hojita, dice, el método expositivo de la predicación de la palabra verso a verso. Hechos 20:27. ¿Alguien lo tiene por ahí? Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Así es. Este es Pablo hablándoles a los judíos y les estaba diciendo que no había rehusado a enseñarles, ¿qué dice ahorita? Perdóname. Anunciarles todo el consejo de Dios. Es decir, por eso es que es exponer la palabra de Dios verso a verso y completa, ¿verdad? O sea, no es me brinco estos versículos o me brinco este tema, sino verso a verso, conforme va diciendo, el Señor va poniendo el tema, el Señor nos va diciendo semana a semana qué es lo que sigue, y el Señor va a ir hablando a nuestros corazones como lo ha hecho en todos estos años. Lo digo por mí, ¿verdad? Yo ya tengo, gracias al Señor, 12 años y el Señor ha ido verso a verso, libro por libro, ha ido enseñándonos su palabra, incrustándola en nuestro corazón y el Espíritu discerniéndonosla y dándonos entendimiento para ir madurando, para ir creciendo en amor, ¿verdad? Como solo lo sabe hacer Él, ¿verdad? Entonces, este es el sistema expositivo, es la predicación de la palabra verso a verso, sin dejar de ver absolutamente nada, ¿verdad? Vas paso a paso, obviamente va a pasar mucho tiempo, pues es toda la escritura, pero vas verso a verso sin brincarte nada. Y este sistema expositivo tiene tres secciones. Lo primero es exponer la palabra, eso lo tienes que hacer, exponer la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando esto se expone, después viene el inciso B, es decir, nos exponemos. Exactamente, una vez que expones la palabra tal y como es, te expone la palabra, ¿sí? Y ojo, no solo a los que la oyen, sino al que la está diciendo también. Es decir, en el caso del domingo es al pastor y a todos los que oyen. En este caso ahorita es a mí y a todos los que oyen, es a todos. La palabra nos confronta a todos, ¿verdad? Y la tercera, que es la C, dice, es la exponemos, es decir, confesamos nuestros pecados. Sí, y asumimos que no es para mi vecino, ¿verdad? O sea, no es para mi vecino, no es para mi esposo, no es para mi esposa, no es para mi hijo, no es para mi hermano, es para mí, ¿verdad? Entonces la exponemos y así es como la palabra va obrando en cada uno de nosotros. Y lo hermoso de esto es que no es que yo le esté diciendo a mi hermanita, a mi otra hermana. No. El Señor está hablando con cada uno de nosotros. Ese es lo hermoso, ¿verdad? Y así es como se toma la palabra de Dios, como se expone, como nos expone y como la exponemos, ¿verdad? Y esto es así. Obviamente, si lo vemos del lado en que cada uno ha estudiado la palabra, cuando por ejemplo les toca el repaso, o a mí cuando me toca dar la clase, pues de la misma manera la palabra se expone hacia mi vida
me expone y luego después la expongo, ¿verdad? O sea, de la misma manera opera también así. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Decía el pastor en el B, dice, en el que dice, es que lo puso, cuando yo estaba hablando, decía, me expongo a la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego dice, expongo lo que Dios me ha hablado, expongo su palabra, no lo que sentimos. Nosotros, como ahorita usted, o sea, usted no está exponiendo la palabra, no lo que se siente. Exacto. Y luego dice, y me expone como vulnerable dependiente de Cristo para su gloria. Por supuesto. Ese, Y en ese punto quedas capacitado para exponerla después, ¿verdad? Es lo que comenté ahorita al final. Y somos muy buenos, hermano, para decir esto, ¿cómo no lo oye fulano? sí, claro. Esto está re bueno para, ¿cómo no vino sutanita? No, para que lo... Pero para nosotros no nos sentimos que somos infalibles, ¿no? Sí. Y eso es lo que hay que pedirle al Señor cada vez que abrimos la Escritura, ¿verdad? Que nos muestre lo que me quiere decir a mí, ¿verdad? Y así cada uno, ¿verdad? Lo que me quieres decir, Señor, muéstrame. Porque de esas cosas no nos damos cuenta, o sea, lo decía David de otra manera, no, muéstrame los pecados que me son ocultos, Señor, o sea, de los que no me doy cuenta que peco y peco, o sea, sé que peco, ¿verdad? Pero no me doy cuenta, o sea, muéstrame. Y es eso, irse revelando en nuestras vidas que verdaderamente estamos en una naturaleza caída y que lo necesitamos todos los días a nuestro Señor. No solo una vez por semana, o 2 veces o 3 veces por semana, sino todos los días. Es una necesidad para nuestras vidas estar en comunión con el Señor. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Ok, continuamos. Continuamos ahí en las tres columnas fundamentales, pero ahora es el método inductivo. Y dice el método inductivo de estudio, otra vez, de la palabra. El primero fue expositivo de la palabra. El segundo, el método inductivo del estudio de la palabra para desarrollar una relación personal con Dios. Y esto es importantísimo porque ahora sí que en este punto vamos como a... Se me figura esta parte que vimos hace poco en donde Lucas nos decía que había que profundizar, escavar, ¿verdad? Para poder poner el el fundamento bien, ¿verdad? Para que quede macizo y para que quede bien fundamentado y no solo superficial, ¿verdad? O sea, y esta parte es importantísima para todos, no solo para aquel que vaya a estudiar y exponer algo, que por supuesto que eso pues es obvio, ¿verdad? Pero para todos, cuando tengas ese devocional personal con tu Señor, es importante tomar en cuenta estos aspectos que son de mucha ayuda para poder asimilar esta parte. Y empezamos con la primera, ¿no? Con el inciso A, que dice observación. Abre tus ojos. Y lo dice, ¿qué dice? Aprender a observarla. Esta parte es fundamental porque yo creo que es el principio, es el principio voy a decir otra vez, a rebuznar, de comenzar a tener este contacto con el Señor, ¿no? Y el pastor nos lo ha dicho muchas veces, y esta parte a la que se refiere es leerla muchas veces, o sea, leerla, tener ese contacto.
abrir nuestros ojos para poder observar primero qué es lo que dice. Lo primero que tengo que ver no es qué me quiere decir, eso va a ser después. Lo primero que tenemos que ver es qué dice la palabra de Dios, qué es lo que sí dice, qué es lo que verdaderamente dice Dios al respecto de lo que se está viendo, ¿verdad? Y para poder observar eso con detenimiento, sí tenemos que leerla en repetidas ocasiones y poder observarla, ¿verdad? Y luego después dice el inciso B, dice interpretación, dice abre tu mente y ahora sí es qué me dice, pero primero ya sé qué es lo que dice, ¿sí? Y luego qué me dice a mí, ¿verdad? Esta parte sí pienso que esta segunda parte sí es muy personal, porque ya está hablando a ti. Y yo entiendo que, un ejemplo, que yo no estoy viviendo lo mismo que vive mi hermanita, o lo mismo que vive mi esposa, o lo mismo que vive mi hermana Tere. O sea, cada uno tenemos nuestras vivencias, nuestras circunstancias, nuestras luchas, nuestros miedos, nuestros deseos, muy diferentes. Pero lo que dice el Señor no cambia. ¿Estamos de acuerdo? Esa parte es la que mucha gente cambia. Si no, es que depende de lo que tú creas que te dice. No, pero es que no es tan ligero así. O sea, es a mí, a mi hermanita, a mi esposa y a mi hermana Tere y a todos los que escuchamos, nos dice lo mismo. Nos está diciendo lo mismo, porque es ver qué dice. ¿Sí? Simple y sencillamente que ya en esta segunda parte, en la interpretación, abres tu mente y ahora sí, ¿qué me está diciendo a mí? ¿Verdad? Un ejemplo así muy simple y muy rápido, o sea, es si el Señor me dice, no mientas, Juan, ¿verdad? Pues a mi hermanita también le dice, a mi esposa, a mi hermana Tere, a mi hermanita Leti, a todos nos dice, no mientas, nos dice lo mismo. Pero a mí me va a decir específicamente en lo que yo hago. A ver, Juan de Dios, con tus clientes no mientas, o no le mientes a tu patrón, o no le mientes a tu esposa, a tu esto, lo que estés viviendo, y o sea, el Señor me va a hablar en esas circunstancias y en esas situaciones, pero a cada quien le va a hablar en su vivencia actual ahorita, ¿verdad? Y entonces el Señor va a empezar a confrontar nuestras vidas y va a decir, bueno, o sea, ¿me sigues o no? ¿Verdad? Y entonces ahí es donde ya cada uno va teniendo esa experiencia personal con el Señor, pero nunca diciendo, es que a mí me dijo una cosa y a ti te dijo otra. No, dijo lo mismo, lo único es que impacta distinto en cada uno, pero lo que Él dijo es lo mismo, ¿ok? Y lo que te está diciendo a ti es lo personal. Exactamente. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí para seguir con el C. Seguimos con el versículo C y es aplicación. Ay, mamacita, ¿verdad? Abre tu corazón. ¿Cómo lo aplico, Señor? ¿Cómo lo aplico? Lo estaba leyendo el otro día y dije, ¿cómo lo explico? No dice cómo lo explico, es cómo lo aplico. Ya te quieres zafar, Juan de Dios, luego. ¿Verdad? Pero es cómo lo aplico en mi vida. Y ahí es donde ya entra esta parte de que, canijo, pero es que si hago esto no me va a convenir porque prefiero mejor echar esta mentirita y me va a salir más barato, o mejor voy a batallar menos. Y entonces ahí es donde empieza el Señor a hablar con cada uno de nosotros. Bueno, Señor, que acabo es una mentira piadosa. ¿Cómo te lo explico? Y ahí ya es cada quien caminando, obedeciendo, o caminando, desobedeciendo al Señor, pero es cada quien. O sea, ¿sí me explico? En sus vivencias. Y bueno, esta parte de aprender a aplicarla. Juan 13:17, ¿alguien lo tiene por ahí? Adelante, mi amor. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y el Señor nos dice de esta manera, ¿no? Si sabes estas cosas, pues bienaventurado vas a ser si las hicieres. Si verdaderamente me haces caso, si verdaderamente aplicas mi palabra en tu vida, si verdaderamente me estás obedeciendo. Y nos lo dice de mil maneras, de muchas maneras, ya lo hemos dicho aquí muchas veces.
En otra ocasión dice, ¿verdad? ¿Por qué me llamas Señor si no haces lo que te digo? O sea, pues mejor no me digas Señor. Pedirle sabiduría al Señor antes de explicar. Así es, así es. Y de hecho eso, bueno, ya que tocas el tema de la sabiduría, amor, la sabiduría precisamente es eso, es aplicar lo que ya sabes. El conocimiento que ya tienes del Señor, aplicándolo, ahí te hace sabio. Esa es la sabiduría. ¿Verdad? Muy bien, preguntas, dudas, comentarios. Ciclo reproductivo. Ciclo reproductivo del cuerpo de Cristo. Juan 15:8. ¿Alguien tiene Juan 15:8? Adelante, hermanita Coco. Sí. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Llevando mucho fruto vas a manifestarle al mundo que eres su discípulo verdaderamente, ¿verdad? Y Mateo 13:23, ¿alguien lo tiene por ahí? La hermana Irene. Sí, ya está. Muy bien. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así es un hijo de Dios productivo, un discípulo de Dios productivo, ¿verdad? El que oye, entiende y pues hace la palabra de Dios. Muy bien. En este ciclo, pues tenemos aquí, dice, le pusieron ahí en la hojita, dice células semillosas, es decir, donde se persevera en el estudio de la palabra, la comunión unos con otros y las oraciones, lo cual llevará a formar llevará en forma natural la sana multiplicación. Y es como lo hacía la iglesia primitiva, ¿no? Y ahí está ahorita Hechos, que lo vamos a leer. Pero déjenme nomás comentarles que es prácticamente lo que hacemos aquí, ¿verdad? O sea, es una célula y eso es lo que se hace. Se da el estudio de la palabra, la comunión unos con otros y en la oración. Y aparte, pues, no se nos olvide el compartimiento del pan, ¿verdad? Y es parte de la comunión, ¿verdad? Y de forma natural el Señor va añadiendo y va creciendo esta multiplicación, ¿verdad? ¿Alguien tiene Hechos 2:46? Dice el 27, pero es el 47. Es el 47. Yo lo tengo, si quieres. Adelante. Dice, y preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Es decir, ellos se juntaban estudiando la palabra, compartiendo el pan, tenían comunión, oración unos por otros, y el Señor es quien añade a los que han de ser salvos, cada día los va añadiendo, ¿verdad? Y así es como opera naturalmente el crecimiento, este crecimiento de pues del cuerpo de Cristo, ¿no? Hay un inciso ahí, B, que dice discipulado básico de sembrados en buena tierra. Esto, pues, ya sabemos que tenemos este discipulado de 5 módulos, en donde es esencial, ¿verdad? Es esencial observar y ver lo que es esta parte de la misión y de la visión, ¿verdad? De la misión y de la visión de nuestra iglesia. Pero es hermoso, ¿verdad? Porque nos enseña a ser primero un discípulo, ¿verdad? Primero nos enseña a ser discípulos, después nos enseña a orar, ¿verdad? Después nos muestra en la familia, o sea, cómo es edificando, así es, un hogar feliz, pero es decir, este comportamiento ya como cristianos en familia, ¿verdad? O sea,
¿Cómo va creciendo? O sea, es primero yo cómo ser un discípulo, después yo cómo orar, cómo comunicarme con el Señor, y luego después yo en mi casa, con mi familia, cómo es el comportamiento, según la postura que tenga. Puedo ser hijo, puedo ser papá, puedo ser mamá, puedo ser hermano, puedo ser abuelita, lo que sea. Ese rol que me va a tocar, el Señor me va a mostrar cómo me voy a integrar a mi familia. Y luego después las finanzas sanas, ¿verdad? Cómo poder organizarte en estas finanzas, y al final que ya tienes tú todo bien concentrado es cómo voy a hacer yo la iglesia, cómo me voy a convertir en un ladrillo más de la iglesia. Cuando digo ladrillo sabemos que nos referimos a los miembros, al miembro así es, del cuerpo de Cristo, exactamente. Y es hermoso, o sea, es hermoso cómo el Señor ha ido expandiendo este crecimiento de discípulos por medio de este discipulado básico, que es importantísimo. Y Hechos 4, 32 al 33, pues habla un poco de ello. ¿Alguien lo tiene por ahí? Sí, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o comentario. ¿Todo está bien? ¿Puedo explicar? ¿Se todo bien explicadito? Sí, ahí viene la hoja, todo muy bien. Perfecto. Continuamos y ahora vemos los 3 requisitos del servidor. Y vemos este primer requisito, que es integridad. Un corazón honesto. Primera de Timoteo 3, del 8 al 10. El Señor busca en cualquier persona llamada a servirle un corazón que honestamente busque agradarle por encima de todo. Y este speech está escrito por un hombre, pero el Señor así nos lo declara. O sea, es por encima de todo, ¿sí? Esto le llevará a vivir una vida de integridad personal y familiar. ¿Alguien tiene 1 Timoteo 3, del 8 al 10? Yo. Sí. No, dijiste primero. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado sin son irreprensibles. Sí. Amén, sí. Y es así, ¿no? Es que se busca a las personas que verdaderamente le han entregado la vida al Señor, ¿verdad? Y esto se manifiesta, ¿verdad? Es como todo, o sea, lo hemos dicho, lo ha dicho el Señor en diversas ocasiones. Es el que quiera venir en pos de mí, cargue su cruz y sígame cada día, ¿verdad? Y es decir, lo primero que vas a hacer es desecharte tú, ¿verdad? O sea, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame cada día. Y es esa parte de no tener nada entre el Señor y tú, ni siquiera tú mismo, ¿verdad? Pues niégate a ti mismo, o sea, desde ahí empieza, ¿verdad? Niégate a ti mismo. Mucho menos pues la familia, mucho menos otras cosas, ¿verdad? Si tú no vas a estar por encima del Señor, es decir, no hay nada, el Señor está aquí, está viéndote abierto como eres, no hay más, y eso se va a ir mostrando. El Señor mismo nos lo mostró, ¿no? La semana pasada, cuando vinieron su madre y sus hermanos a verlo, y ¿qué le dijo a los que estaban ahí? Mi madre y mis hermanos, mi familia es esta.
oyen la palabra de Dios y la hacen. Esta es mi familia, o sea, no otra, ¿verdad? Entonces, él tenía por entendido eso, y obviamente eso fue lo que vino a manifestar, y sus discípulos lo fueron cada uno tomándolo, ¿no? Obviamente sabemos que es hasta que no vino el Espíritu Santo, después de Pentecostés, es cuando ellos entendieron el mensaje y pudieron poner entonces ya inclusive hasta sus vidas por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es decir, desechándose ellos mismos y poniendo en primer lugar a nuestro Señor, ¿verdad? Dice allí el número 2, dice interés, dice que ame en verdad a las personas que el Señor pone bajo su cuidado, ¿verdad? Y esta parte de amar no quiere decir que el servidor se pase abrazándolos a todos, ¿verdad? Llamándolos y apapachándolos, no se trata de eso. Ya sabemos cómo nos amó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entregándolo todo y poniendo en primer lugar su ministerio, sin importar lo que le dijeran, lo que le hicieran o en lo que tuviera que parar, ¿verdad? Y Disfrutándolos. exacto, y esa es la manera, o sea, claro, el amar es el anunciar, sin importar qué, ¿verdad? O sea, pero es el anunciarte la verdad. Cuando Jesús nos pone la verdad enfrente, nos está amando, ¿verdad? Porque fue a pesar de lo que le pudo haber pasado o le pasó, como ya vimos, pero es a pesar de todas esas cosas, Él vino a mostrarnos la verdad. Esta es la manera en la cual puedes ser salvo. No hay otra manera. No hay otro camino. Hay un pasaje, un versículo que dice, su amor nos constriñe. Así Es es. así, nos pone como un cerco y nos está así. O sea, no te pases aquí, mijito, porque te va a ir bien mal. O sea, quédate aquí. O sea, ese es su gran amor. Así es. Entonces, es esa parte, pero es esa parte de mostrarnos la verdad, el camino, ¿verdad? No nos apapachaba el oído diciéndonos lo que queríamos oír para que no nos molestáramos, pero pues eso no nos iba a salvar, o sea, no lo hizo así, sino nos dijo la verdad a pesar de que nos confrontaba con la verdad para guiarnos al arrepentimiento. Cuando le dijo a Pedro, ¿te quieres ir tú también con él? Ustedes también quieren irse, sí, exactamente, o sea, pero lo amó en la verdad. Se oye muy duro y verdaderamente hay cosas muy duras de hablando del Señor a sus discípulos. Claro. Muy duras, pero esa es la amor. verdad. Esa es la verdad y así los amó. Sí, correcto. Sí. El Señor al que ama Correcto. Exactamente. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Continuamos con el número 3. Enfoque. Guardar la unidad de la fe en el tema que observamos como iglesia cada semana. Esto es específico para los, como ya lo vimos, para los servidores, es de que guiarnos en la hojita que nos dan, ¿verdad? Ojo, no es porque esta hojita sea el máximo estandarte o la única verdad absoluta en la cual se puede... No, el Señor habla de muchas maneras, ¿verdad? Pero como iglesia estar unánimes y de acuerdo en lo que estudiamos, porque buscamos siempre a Jesús en la Escritura. Ese es el objetivo, ¿verdad? Buscar a nuestro Señor Jesucristo en la Escritura y es no salirnos pues, de lo que está manifestado como iglesia. Es un acuerdo, que todos estemos en un unánime acuerdo, ¿verdad? Y ir viendo todos lo mismo, ¿verdad? No que alguien traiga sus ideas o sus ondas, digámoslo así, ¿verdad? Y diga tal o cual cosa y que esto y que lo otro, cuando pues lo que se nos dice es que nos vayamos como es nada más, ¿verdad? Con el lineamiento de la hojita, que es sencillo, que es claro para poder observarlo y para poder entender y discernirlo, ¿verdad? Muy bien, preguntas, dudas, comentarios. Muy bien. ¿Me pasé algo? No. 3 responsabilidades del servidor. Ok.
La primera es definir la enseñanza. ¿Con qué? Con el objetivo. Sí, así es. Dice, con el objetivo y la hoja de estudio para el buen funcionamiento de la iglesia. Es necesario que entendamos lo que el Señor nos está hablando como iglesia cada semana a través de su palabra. Ok, esto es simple y es muy lineal y es sin dejar de observar la palabra de Dios, que es la que tiene poder, pero teniendo esa línea como iglesia de siempre estar en un mismo sentir, ¿verdad? Más que nada es eso. Y no que unos piensen una cosa y otros otra y así, ¿verdad? Pero es más que nada, esa es la... No desviarnos. Exactamente, parte de la responsabilidad de definir la enseñanza. Número 2, fortalecer la relación con el cuerpo de Cristo, es decir, orar por las necesidades, teniendo compañerismo cristiano y dando consejería básica respaldada en la palabra. Esto es importantísimo, siempre va a ser la palabra por enfrente, aplicando los principios del discipulado de sembrados en buena tierra, ¿verdad? Todo está sacado de la misma Claro. escritura y no pedir, digámoslo así, o más bien no que el servidor dé un consejo a su criterio, a su A lo que modo de vivió. ver, a lo que yo pienso y creo. No. Siempre es conforme a la palabra, ¿verdad? Porque el consejo no lo va a dar yo, ¿quién soy yo para dar un consejo, ¿verdad? O algún servidor? Sino que Cristo es el que va a guiar a toda persona, tanto a mí como a cualquiera de nosotros. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Y número 3, dice ahí, Identificar el nuevo servidor. identificar el nuevo servidor. Acercarse. Identificar y fortalecer la relación con el futuro servidor de célula que el Señor esté llamando a servir para la multiplicación natural de la célula, la cual no se debe convertir en una reunión social. Esto es importantísimo que lo sepamos, para poder desarrollar el ciclo reproductivo del cuerpo de Cristo. Y por eso a ustedes les ha tocado y lo han vivido, y qué bueno, porque esto es muy nutritivo para todos nosotros, que cuando hay una multiplicación, a veces estás bien a gusto en la célula y no te quieres ir. No, yo quiero quedarme aquí, yo no me quiero ir a la otra, o sea, que a mí no me toque irme a la otra. Pues no, debemos de estar abiertos para Donde nos manden. así es, una es obediencia, una es mostrar obediencia, pero la otra muy importante, que es para nosotros, que a veces no nos damos cuenta, es poder observar que por cualquier lengua, es decir, de mi hermano fulano y mi hermano sultano, el Señor habla. Y al final la palabra de Dios es la que tiene poder, no la persona que está dando el estudio, ¿verdad? Y eso nos va a nos va a servir mucho a nosotros, bastante, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, comentario.